Yo escuché relatos de brujería en el pueblo embrujado, pero lo que descubrí fue aterrador. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La brisa helada se coló por mi cuello, como si intentara advertirme. Era un día normal, o al menos eso creía, hasta que decidí acercarme al pueblo. Todos hablaban en susurros, las miradas llenas de miedo. Caminé entre las calles angostas, llenas de sombras que parecían cobrar vida al caer la noche, el crujido de las tablas bajo mis pies resonaba como si el suelo mismo tuviera algo que decirme. Las casas, desgastadas y cubiertas de hiedra, parecían observarme. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el lamento lejano de un búho. Me sentí observado. Podía sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Las historias de sacrificios y hexes flotaban en mi mente. De repente, una puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo. Me giré, el corazón latiéndome en la garganta. No había nadie. Solo una niebla espesa avanzaba como un espectro. Las voces, susurros ininteligibles, comenzaron a rodearme. No estás solo, parecían decir. Las sombras se movían, engañosas. Cada paso que daba me acercaba más al horror, el frío se intensificó y un grito desgarrador rompió el silencio. Miré hacia atrás, pero no vi más que la desolación. ¿Qué era ese sonido que resonaba en mi mente? Un aire pesado y cargado de desesperación me envolvía. Sin pensarlo, avancé hacia lo que parecía ser el centro del pueblo. Allí, en la penumbra, una figura se alzaba. No estaba solo. Mis manos temblaban, un sudor frío me cubría. Traté de gritar, pero no salió sonido alguno, las sombras se acercaban, y una presencia helada se deslizó por mi nuca, como un toque de muerte. Solo podía pensar en escapar, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en el relato de otros, en su brujería. La figura se giró lentamente hacia mí. Mis ojos se abrieron de par en par, buscando respuestas. ¿Quién era? ¿Qué deseo callado había despertado en ese lugar? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen toque al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Las sombras danzaban alrededor de la figura, que ahora se revelaba con más claridad bajo la tenue luz de una farola parpadeante. Era una mujer de aspecto etéreo, su cabello negro caía como una cascada desordenada sobre su espalda. Su piel pálida brillaba con un resplandor irreal, como si estuviera hecha de una sustancia que desafiaba la oscuridad misma. Sus ojos, dos pozos oscuros, se clavaban en mí con una intensidad escalofriante. No era simplemente una figura, era un eco de aquellos que habían desaparecido en este pueblo. Sentí que algo dentro de mí se estremecía, recordando las historias que había escuchado de aquellos que se habían atrevido a entrar, los que jamás volvieron a salir. La mujer levantó una mano y apuntó en mi dirección. De sus labios secos brotaron palabras arrastradas, que parecían surgir de las profundidades del abismo. Has venido a buscar la verdad, pero la verdad no es lo que parece, dijo con un tono que vibraba en el aire. Su voz resonaba en mi cerebro, distorsionada, como si las propias sombras trataran de mezclarla con susurros sombríos. Sentí el impulso de retroceder, pero ahí estaba yo, paralizado en la inmensidad de la noche. Las nieblas se espesaron, envolviéndome como un manto, y los ecos de gritos lejanos parecían susurrar mi nombre. El sacrificio se repite, continuó la mujer, y tú eres el próximo. Las palabras reverberaban, como si el mismo pueblo las pronunciara en un coro macabro que venía de todas partes.
Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo mientras me daba cuenta de que la figura no había estado sola. Alrededor, en las sombras, se alzaban más formas, rostros desdibujados y palpitaciones de almas perdidas, testigos del horror que había caído sobre este lugar. Deja que el ciclo se cierre, dijo una voz más profunda, resonante como el tronar de un rayo. Un hombre emerge de las sombras, su rostro marcado por la angustia. Hemos sido prisioneros mucho tiempo, pero tú puedes hacer esto. Tienes la clave. La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando un altar central en el que yacían objetos extraños, huesos encadenados, muñecos de trapo desgastados y un cuaderno cubierto de símbolos inquietantes. Con cada objeto que veía, sentía la necesidad de huir, pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada. Algo oscuro e irresistible me atraía hacia ellos. Las sombras se movían en un aluvión de deseo, sutilmente me incitaban a acercarme. Este es el momento, susurros resonaban en mi mente, actúa y descubre lo que se ha ocultado. Las figuras se acercaron, formando un círculo a mi alrededor, cada uno con el rostro de una vida perdida. El aire eléctrico crepitaba, y mi corazón latía con una intensidad casi dolorosa. De repente, el cielo se oscureció y una tormenta rugiente comenzó a formarse, como si el propio pueblo estuviera clamando en agonía. Las sombras se retorcían, y un dolor punzante me atravesó el pecho. La mujer de la piel pálida corrió hacia mí, su rostro distorsionado por la desesperación. «Hazlo ahora». «No hay tiempo», gritó. En ese instante, comprendí que debía decidir, dejarme llevar por la oscuridad, o intentar encontrar una salida. Antes de que pudiera moverme, el suelo tembló violentamente, un grito ensordecedor resonó en el aire, y las sombras se abalanzaron sobre mí, arrastrándome hacia el altar. Una imagen fugaz atravesó mi mente, el pueblo en llamas, y la mujer sonriendo en medio del caos, su rostro manchado de sangre. Justo cuando las sombras estaban a punto de envolverme por completo, una risa maligna estalló en el aire, seguida de un destello cegador. Un grito me sacudió de la visión, y el destello se desvaneció, dejándome en medio de un silencio sepulcral. La tormenta seguía rugiendo sobre mí, pero la energía opresiva que estaba a punto de tomarme se había quedado en su lugar. Ahora, los rostros en las sombras se habían congelado. Sus ojos vacíos me observaban con una mezcla de desesperación y odio. La atmósfera era densa, cargada de una maldad palpable que apenas podía respirar. «No te alejes», gritó el hombre que había emergido de la sombra, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. «Eres el último lazo entre lo que somos y lo que fuimos. No podemos permitir que te lleven. Solo tú puedes romper el ciclo». Su voz era un hilo de urgencia entre el estruendo del cielo y el crujir del terreno. Miré de nuevo al altar, y entonces entendí por qué estaba tan atraído a esos objetos. Era un tipo de llamado, un murmullo antiguo que resonaba con lo más profundo de mi ser, como si alguna parte de mí estuviese atada a eso. La mujer comenzó a disolverse en la niebla, pero sus ojos seguían fijos en mí, como clavos que se enterraban en mi alma. «El altar guarda secretos, pero también un precio», susurró entre los ecos del viento. Su voz era un eco de advertencia que retumbaba en mi mente, apenas audible, como un canto lejano que apenas se resistía a ser olvidado. El hombre se acercó a mí, apenas capaz de mantenerse en pie. «Escucha cuidadosamente. El cuaderno tiene el poder de revelar lo que temes y lo que deseas. Pero también traerá el sufrimiento de quienes han estado atrapados aquí, así que debes tener cuidado. Una vez que empieces, no habrá marcha atrás». La tormenta pareció apoderarse de sus palabras, liberando un chispazo que iluminó sus rasgos demacrados. Sin saber por qué, me vi avanzando hacia el altar como si mis pies fueran guiados por fuerzas más allá de mi control. El cuaderno, cubierto de runas en un idioma olvidado, emitía una luz extraña que pulsaba al unísono con mi corazón. Lo abrí con manos temblorosas, y al instante, una ráfaga de imágenes me golpeó como un torrente. Vi rostros de ancianos que habían sido devorados por el tiempo,
niños que nunca conocieron la risa, y una mujer llorando en una noche sin fin. Sus voces, un coro de lamentos, me envolvieron. Ayúdanos. No te dejes llevar por la oscuridad. No podemos ser olvidados. Las palabras atravesaban la niebla, y aún así, sentí que la misma oscuridad me absorbía, una sombra expansiva que se retorcía bajo la superficie de mis pensamientos. Justo cuando estaba a punto de desmayarme por el torrente de emociones y visiones, algo cambió. Un susurro proveniente del fondo del cuaderno captó mi atención. Sus letras comenzaron a deslizarse como si tuvieran vida propia, pero a medida que las leía, un horror indescriptible se apoderó de mí. Sangre por sangre, el precio debe pagarse. Con cada vida que se libera, otra debe ser consumida. De repente, la atmósfera cargada se tornó en un caos indescriptible. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, y las figuras atrapadas comenzaron a gritar, una cacofonía de desesperación que desbordaba mi mente. Mi mirada se detuvo en la mujer de la piel pálida, ahora más intensa, que me sonreía con un deleite oscuro. «Es tu elección», susurró, mientras la tormenta desataba su furia en mi alrededor. «El pueblo necesita su sacrificio, y tú debes decidir, a quién dejarás caer en el abismo por tu propia salvación». Un temblor recorrió mi cuerpo cuando la realidad se desgastó, y su mirada se tornó en una promesa de terror. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo se partió bajo mis pies, y me encontré cayendo por una oscuridad intensa, con el eco de sus risas resonando en mis oídos. Antes de llegar al fondo, una imagen atravesó mi mente, el pueblo en llamas, y yo, pero no solo como espectador sino como un nuevo eco de su atormentado destino. Una ola de frío extremo me envolvió al aterrizar en lo que parecía ser un vasto laberinto de sombras, un espacio que pulsaba con una vida oscura propia. Recuperando mis sentidos, me di cuenta de que el suelo estaba cubierto de un polvo negro, un residuo de lo que parecía ser el sufrimiento de almas atrapadas. Los ecos de los gritos seguían reverberando en mi mente, una cacofonía que se intensificaba con cada latido de mi corazón. Sin un rumbo claro, empecé a caminar, sintiendo una atracción inexplicable hacia una luz tenue que titilaba en la distancia. A medida que me acercaba, la luz tomó forma, revelando un espejo antiguo, rodeado de runas que se retorcían como serpientes. No era un espejo común, había algo profundamente perturbador en él, una superficie que parecía devorar la luz en lugar de reflejarla. Cuando llegué a su lado, vi mi propia imagen, pero distorsionada. Mis ojos eran dos abismos, y mi rostro estaba marcado por la desesperación de un pasado que nunca había vivido. Sin poder resistir, alcé la mano hacia el cristal, y en el instante en que mis dedos lo tocaron, una ola de visiones recorrió mi mente. Desfilaban ante mí retazos de un tiempo y un lugar que no reconocía, pero que estaban impregnados de un horror inquebrantable. Imágenes de cultos oscuros, en donde los habitantes del pueblo ofrecían sacrificios en sombras, emergían a la superficie mientras una voz resonaba en mi mente, más clara que el griterío previo. «Eres la clave. Eres uno de ellos». Me retiré del espejo, tambaleándome. La realidad comenzó a desvanecerse nuevamente, la atmósfera se tornaba opresiva y pesada. Podía sentir que algo acechaba en la oscuridad, como si el eco de la tormenta exterior hubiera encontrado su camino a este lugar perdido. De repente, noté que el polvo negro en el suelo se movía, como si estuviera vivo. Se agrupaba y formaba figuras oscuras que se retorcían en formas antinaturales. Con horror, comprendí que eran las almas de aquellos que habían sido sacrificados, atrapadas por siglos en el abismo creado por el altar. Sus rostros eran un retrato de angustia y vacío, clamando por liberación mientras intentaban salir de su prisión. La mujer pálida apareció de nuevo entre las sombras, su sonrisa agujereando la oscuridad. «Tu pasado está entrelazado con este lugar. No puedes escapar de lo que eres. Solo hay un camino a seguir». Cada palabra suya era como un corte, un recordatorio de mi conexión con aquel infierno. La tormenta rugía en el exterior, cada trueno un eco de mis decisiones pasadas. «¿Qué quieres de mí?», grité,
sintiendo que la sensación de estar atrapado era palpable, como una red de sombras que se cerraba a mi alrededor. Debes hacer una elección, respondió, sus ojos resplandecían en la penumbra como brasas. Un alma debe ser llevada al altar para liberar a miles, y no puedes permitir que ellos sufran por ti. Mira dentro de ti. ¿A quién estás dispuesto a sacrificar? El murmullo de las almas incrementaba, las sombras alcanzaban mis pies, comenzando a arrastrarme hacia el espejo, su superficie llamativa brillaba alerta. Fui incapaz de apartar la mirada, perdido en la confusión de mis propios deseos y los recuerdos oscuros que brotaban desde lo más profundo de mi ser. De pronto, las figuras oscurecidas comenzaron a extenderse hacia mí, sus manos oscuras y alargadas intentando atrapar mi esencia. Tu tiempo se acaba, resonó la voz de la mujer. No hay escapatoria. El cielo se abrirá y se cerrará, y el pueblo arderá mientras tú decidas. En ese instante, comprendí que estaba a punto de tomar una decisión, una que podría no solo afectar mi vida, sino también el destino de aquellos que continuaban atrapados. Mi corazón latía con fuerza mientras la verdad caía en su lugar, pero antes de que pudiera responder, el espejo vibró, y una visión final emergió. Vi mi propia imagen, no como un héroe, sino como el nuevo sacrificio, una llama inextinguible que se encendería para reemplazar todo lo que había existido. Y entonces, una oscuridad densa me envolvió, los gritos. Profano tornándose en un grito ensordecedor que llenó el aire, dejándome en un abismo de preguntas sin respuestas. El aire se volvió gélido y denso, aterradoramente espeso. Luché por respirar, cada inhalación era un desafío hecho de acero afilado. Las figuras que se retorcían en el polvo negro parecían tensarse, acercándose más, alimentándose de mi miedo. En un instante de pura desesperación, cerré los ojos y grité una súplica inaudible hacia la oscuridad que me rodeaba. De repente, el grito se detuvo, y una profunda calma sepulcral reemplazó la cacofonía de angustia. Abrí los ojos, tardando un momento en acostumbrarme a la oscuridad, y al hacerlo noté que el espejo había transformado su imagen. No veía más reflejo de mí mismo, sino un evento que jamás había sido y que, sin embargo, sentía como parte de mí. Vi al pueblo, el paisaje en llamas y un grupo de personas, sus rostros distorsionados por el terror mientras sus sombras se alzaban y consumían todo a su paso. En el centro, la mujer pálida danzaba, riendo suavemente, como si los gritos y la opresión de aquellos que ardían fueran música para sus oídos. Era la imagen de la absolución, y al mismo tiempo, de un horror que superaba toda comprensión. Esa es la verdad que te espera, susurró la voz familiar, no dentro de mi mente, sino proveniente del propio espejo. El cristal vibraba con energía oscura, transformándose en un portal que parecía querer atraérmelo. Mis dedos se acercaron nuevamente, pero esta vez, una fuerza invisible me detuvo. Era el eco de las almas, que se retorcían y gritaban, intentando clamar por ayuda. No, no te atrevas, susurraron en un coro de desesperación y esperanza perdida. De pronto, un Earthquake de base desgarrador contempló el laberinto, haciendo temblar el suelo. Las sombras se agitaron y comenzaron a fusionarse, formando una figura oscura, una grotesca forma humanoide cuyos ojos brillaban con el eco de infinitas almas torturadas. Se abalanzó hacia mí con una ferocidad que heló mi sangre. Tu elección está por llegar, resonó su voz, una mezcla de 1000 susurros y un eco peor que el de la tormenta. Sacrifica y se salvaguardará tu esencia, o el ciclo continuará, pero un alma debe ser elegida. Detrás de mí, sentí la presión de más sombras, como si el laberinto estuviera intentando retener mi vida. Con cada paso hacia atrás, el espejo aullaba. La mujer pálida emergió de nuevo, esta vez más cercana, su risa un canto melódico que parecía resonar hasta lo más profundo de mi ser. No puedes escapar de lo que eres, repitió, las serpientes de las runas ahora retorciéndose con mayor ferocidad. Una ola de visiones me golpeó, recuerdos de un niño incrédulo, un anciano llorando, una madre escondiendo a su hijo bajo la lona de una cabaña mientras el cielo se oscurecía. Sentí sus esperanzas aplastadas, sus deseos marchitos.
Eran ellos quienes siempre habían vivido con miedo a la brujería, y ahí estaba yo, la causa de su tristeza. Una verdad ominosa se abría paso en mi mente: eres el elegido, el nuevo convocador. ¿A quién vas a sacrificar? La voz de la mujer dejó de ser un eco lejano y se deslizó como un suave susurro en mi oído. Un terror inquebrantable me paralizaba. Sabía que su voz nunca se apagaría. Los ecos de las almas atrapadas resonaban en un desespero mayor. Mientras la criatura oscura se acercaba, su presencia era la encarnación del abismo. Mi mente estaba invadida por un torrente de emociones: confusión, angustia, terror. Miré a mi alrededor, sabiendo que el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Finalmente, un grito desgarrador atravesó la penumbra, y en ese momento crucial, comprendí que el sacrificio no era solamente físico, sino algo más profundo, un fragmento de mí mismo que se entregaría a la oscuridad. Y justo cuando estaba a punto de tomar la decisión, el espejo estalló en 1000 fragmentos, y pude sentir una presión consciente contra mi pecho. Una sombra se alzó detrás de mí. Tu elección se ha hecho, resonó una voz como un trueno en un cielo llena de tormentas. El fin estaba descendiendo sobre mí, y no había nada más que pudiera hacer para evitarlo. Un frío repentino atravesó mi ser, y el aire se volvió casi tangible, cortante como un cristal roto. En un instante, las sombras se arremolinaron en torno a mí, arrastrándome hacia el vacío que había dejado el espejo. Mis piernas flaquearon ante el terror, y supe que alguna conexión, un hilo invisible, me mantenía dentro de aquel instante suspendido entre el sacrificio y la salvación. Los ecos de la voz resonaban en mi mente, pero había algo más, un sonido sibilante que se entrelazaba con sus palabras. Era un susurro, una advertencia, como si las almas atrapadas intentaran gritarme: no caigas en su trampa. Pero la criatura, ahora más tangible que nunca, avanzaba con pasos lentos, su forma tomando la apariencia de aquellos que una vez habían conocido la paz, pero que ahora estaban condenados a padecer su propia tortura. Con cada paso resonante, su rostro adquiría campos de terribles expresiones humanas, todas atormentadas por la dolorosa realidad de su sacrificio. Soy la manifestación de la culpa, exclamó la sombra con una voz distorsionada, su cuerpo deslizando goteos oscuros sobre el suelo. Tu familia, tus amigos, aquellos a los que deseas proteger, están en peligro. Si no eliges, el caos se desatará. Mis pensamientos se agolpaban, casi de forma frenética. Las visiones de un pueblo lleno de sufrimiento, de rostros conocidos disolviéndose entre gritos y llantos, inundaban mi mente. Aquel lugar que había sido mi hogar se definía ahora por las lecciones que no había hecho. La mujer pálida danzaba en la oscuridad, disfrutando de mi lucha. Su risa reverberaba como un eco helado, y su presencia se hacía cada vez más opresiva. Sentía los pesares de mi propia vida apretando mi pecho. Frank, mi mejor amigo, siempre a mi lado, la dulce sonrisa de mi hermana menor, quien aún creía en los cuentos de hadas, mi madre, con sus caricias reparadoras y ojos de cuidado. ¿Qué hay de ellos?, grité, mi voz temblorosa y quebrada. ¿A quién debo sacrificar? Esa es la esencia del juego, respondió la sombra, un escalofrío recorriéndome mientras giraba su rostro hacia mí. Escoge, y sus almas vivirán, pero no sin costo. Te atreverás a arriesgarte por mantener a salvo tu propia esencia. El suelo comenzó a temblar de nuevo, y cada sacudida aumentaba la presión en mi pecho, como si las sombras mismas quisieran asfixiarme. La risa de la mujer pálida se convirtió en un canto gutural, un himno de violencia. No podía pensar, no podía decidir. La idea de sacrificar a alguien que amaba me desgarraba por dentro, pero la alternativa era aún más aterradora. Las runas en el suelo comenzaron a brillar intensamente, cada símbolo pulsando con luz, como si esperaran la elección inminente. Mis manos temblaban mientras contemplaba el caos alrededor. El abismo me llamaba, las almas condenadas estaban en un constante vaivén, su alarido se intensificaba, un coro de desesperación. Mira lo que has hecho, lo que has cometido, pujó la sombra, su forma distorsionándose en la oscuridad.
Tu egoísmo los ha mantenido aquí, atormentados. Ya no hay retorno. De repente, la mujer pálida dio un paso al frente, su mirada fija en mí, desnudando toda la vulnerabilidad de mi alma. Elige lo que más amas, y entonces, el ciclo que te ha traído aquí se romperá. Pero recuerda que las cadenas todavía arrastran tu sombra, la oscuridad retumbaba en mis oídos, y cuando finalmente creí que mi elección se había vuelto inevitable, la silueta de mi hermano apareció entre las sombras, atormentada por sus propios demonios. No, no me elijas, suplicó, con voz rota, mientras sombras serpenteantes se alzaban en torno a él, un espejo de mi propia angustia. En ese instante, conexión se rompió. Inesperadamente, un grito atravesó la penumbra, una advertencia, y saltó de la boca de la sombra. El puente se quiebra. Antes de que pudiera procesar las palabras, el suelo se desgajó, y mis pies perdieron su anclaje. La caída se sintió como un deslizamiento en el tiempo, un descenso infinito donde las voces se tornaban ecos lejanos. Y justo cuando creí que todo acabaría, una garra hizo presa en mi pierna, arrastrándome hacia lo desconocido. El sacrificio se acerca, resonó la risa de la mujer pálida mientras todo se volvía gris, y yo, atrapado entre la luz y la oscuridad, supe que la verdadera pesadilla apenas comenzaba a desvelarse. La caída me llevó a un lugar donde la luz parecía haber abandonado cualquier vestigio de esperanza. Cayeron sobre mí fragmentos de voces, ecos de vidas pasadas, murmullos de advertencias y súplicas, todo enredado en un melodrama aterrador. Al final de la caída, caí de rodillas sobre un suelo helado y húmedo, donde un dolor punzante me recorrió la pierna, el lugar donde la garra había hecho contacto. Sabía que no había sido un simple arrastre, la oscuridad me había dejado su marca. Me levanté, tembloroso y perdido. El aire que rodeaba aquel lugar era denso, cargado con la desesperación de las almas que susurraban a mi alrededor. Podía sentir cómo sus miradas imaginarias se enfocaban en mí, pesadas y acusadoras. La distancia no existía en aquel lugar. Todo era un laberinto de sombras, una habitación de espejos oscuros que reflejaban mis peores miedos. Si no actúas pronto, caerás entre ellos, resonó la voz de la criatura. La sombra había seguido mi caída, y su presencia se intensificó. En un rincón de aquel espacio sombrío, vi cómo las figuras de mis seres queridos se formaban en las sombras danzantes, sus rostros distorsionados como si estuvieran atrapados entre dos dimensiones. No podía imaginar que el sacrificio vendría tan pronto, burló la mujer pálida, su risa helada brillando como un rayo tenue en la noche sin fin. No, no puede ser verdad, grité, pero mi voz apenas resonó en el aire oscuro. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Las sombras se arremolinaron y se transformaron en una figura borrosa, una copia de mí mismo, pero más sombría y enfurecida. Era una manifestación de mis propios miedos, impulsada por la culpa, la duda y el terror que había acumulado con los años. Déjalos en paz. No me los lleves a ellos, supliqué mientras el eco de mis palabras se desvanecía con la misma fuerza de una súplica olvidada. Pero la reacción de la mujer pálida fue una risa burlona, como si se deleitara en mi angustia. Mientras tanto, las sombras comenzaban a cerrarse a mi alrededor, un abrazo letal que amenazaba con consumir mi ser. Con el corazón desbocado, corrí hacia adelante, empujando a las sombras a mi alrededor con una determinación renovada. No puedo dejar que esto termine así, murmuré, a sabiendas de que aquel acto era también una lucha contra mí mismo. La oscuridad se convirtió en una fuerza palpable, arrastrándome hacia el abismo, donde la risa de la mujer se tornaba un canto ensordecedor. En el centro de aquel laberinto, un brillo tenue llamó mi atención. Era una pequeña esfera de luz, palpitante como un corazón herido. Guiado por instintos que apenas comprendía, me acerqué y les tendí la mano. La luz parecía prometer algo, una oportunidad de redención o quizás un camino hacia la salvación de mis seres queridos. Justo cuando mis dedos tocaron la esfera, una explosión de energía me atravesó, y las sombras sillonaron, como si la luz misma se burlara de su dominio.
Mi mente fue invadida por recuerdos, imágenes de mi infancia, risas compartidas, y el amor incondicional de mi familia. Sin embargo, entre ellos, se desdibujaban recuerdos oscuros que juraría no haber vivido. Versos de viejas historias sobre brujería y maldiciones que había oído de boca de ancianos en las noches de tormenta. Todo se unía en una espiral de locura. ¿Qué has hecho?, clamó la sombra que se proyectaba del otro lado, su forma cambiando casi como humo en el viento. ¿No sientes el peso que llevas? Los errores son raíces que nunca se extinguen. La esfera vibró en mis manos, y un torrente de luz estalló, iluminando el entorno como el destello de un relámpago. En ese instante, la mujer pálida dejó de reír, sus ojos, profundos como pozos sin fondo, se fijaron en mí con una mezcla de horror y sorpresa. De repente, sentí una sacudida. La esfera parecía tener voluntad propia, arrastrándome hacia un destino desconocido. La risa de la mujer se volvió un grito desgarrador. No puedes huir de lo que eres, resonó su voz mientras la oscuridad comenzaba a desgajarse a su alrededor. Cuando todo estalló en un intenso resplandor blanco, mis sentidos se nublaron. El último eco que escuché fue el grito de la sombra oscura: todo tiene un precio, y me encontré en un nuevo lugar, uno que parecía igual de sombrío, pero aquí, la luz titilaba a lo lejos, como una última esperanza en medio del caos. Pero no era solo luz lo que vislumbraba. Con horror, me di cuenta de que en esa luz se reflejaban las imágenes de aquellos a quienes había amado, atrapados en un tormento más aterrador que el de las sombras que había dejado atrás. Sus rostros se desvanecían, tomando la forma de fragmentos del pasado que jamás debería haber tocado. La elección estaba on. Ahora era mi turno de enfrentarlas. El resplandor tembloroso se intensificó, y con cada centella que brillaba, un susurro más de las almas atrapadas me llegaba como un latido distante. La luz, a pesar de su belleza, era una trampa, me mostraba lo que anhelaba, pero también lo que había perdido. Intenté girar sobre mis talones, retroceder hacia la oscuridad que me había conocido, pero algo me atrajo hacia adelante, como un imán maldito. Recuerda, hijo mío, murmuró la voz de mi madre, entrelazada con el eco de risas infantiles. No hay vuelta atrás. Su rostro se dibujó en la luz, inmortalizado en el terror de lo que no llegó a ser. Eres el peso de nuestra historia, continuó, y su mirada se desvaneció en una mezcla de preocupación y amor. De repente, la esfera de luz me lanzó hacia aquel espejo brillante. Me acurruqué por instinto, pero no había dónde esconderse. Sentí que caía en una especie de trance, cada recuerdo, cada angustia y cada destello vivo atravesando mi ser. Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, danzando con un frenesí cautivador, como si celebraran mi debilitamiento. No puedes simplemente recordar, susurró la figura borrosa que era mi sombra, ahora también envuelta en fragmentos de luz. Debes elegir. Espantado, abrí los ojos de par en par. Frente a mí había tres caminos, uno, oscuro como la noche, otro, bañado en un fulgor dorado, y el tercero, una combinación de luces y sombras, como un atardecer en llamas. En cada sendero me esperaba una versión distorsionada de lo que podría llegar a convertirse, lo que podría llegar a perder. El oscuro es el camino del olvido, dejó caer la mujer pálida desde la penumbra, ahora como una autoridad. El dorado es la esperanza, pero con el costo de tus recuerdos. Su risa se alzó con fuerza, un eco en el vasto universo de la desesperación en el que me encontraba atrapado. Y el de las llamas, es el camino del sacrificio, donde nunca sabrás si ganarás o perderás. Es un juego, grité, atrayendo las miradas de las almas a mi alrededor. Ellos repetían mis palabras, como ecos de una oración desesperada. ¿Es esto solo un juego cruel? Una elección inevitable, respondió la criatura sombría, sus tentáculos de oscuridad acariciando mis pies. Tu paso determinará el destino de aquellos que amas. Pero recuerda, niño de la luz, las decisiones traen consecuencias impredecibles. Mi corazón latía como un tambor atormentado,
y una marejada de miedo y tristeza combatiendo dentro de mí. Entonces, el reconocimiento golpeó, y temí con todas mis fuerzas las repercusiones de un camino mal tomado. En la distancia, las luces brillaban y ardían como estrellas moribundas en un cielo torcido y ruinoso. Era como si cada camino era una bofetada, recordándome lo que había fallado, lo que había perdido. No tengo elección, murmuré, y el miedo se transformó en resolución. No dejaré que este juego me defina. Con una decisión que vibraba en mi pecho, avancé hacia el sendero de las llamas. Las sombras retrocedieron, un murmullo de sorpresa reverberando a mi alrededor. Apenas di 4 pasos cuando sentí la tierra temblar bajo mis pies. La esfera de luz en mis manos chisporroteaba de energía, y aquellos ecos, rostros distorsionados por el dolor y la pérdida, me miraron, sesgaron mi voluntad y supliqué a la locura. ¿Crees que el sacrificio que harás servirá? Es un espejismo, gritó la mujer pálida, pero avanzaba sin parar. A medida que me acercaba, las llamas revelaron visiones, fragmentos de felicidad que alguna vez compartí, siendo devorados por la desesperación. La desesperación que una vez traté de dejar atrás, ante mí, la luz se convirtió en una turbulenta tempestad, y en el instante en que ingresé al camino de llamas, la esfera de luz estalló en una explosión de 1000 fragmentos. Me cubrió un intenso dolor que acalló los gritos y lamentos a mi alrededor, cayendo al suelo en el vórtice ardiente. Sentí que el aire se tornaba ácido y una figura emergió de las llamas, era una versión oscura de mí mismo, su rostro un reflejo torcido de lo que era y de lo que había dejado de ser. Listo para perderlo todo, resonó su voz, y antes de que pudiera responder, las llamas se lanzaron hacia mí con una voracidad ilimitada y devoradora. ¿Qué elegiste?, me preguntaron las sombras, y con un último aliento, supe que el verdadero horror apenas comenzaba. Las llamas me abrazaron, pero en lugar de consumir, comenzaron a revelarme secretos ocultos. El ardor transformador me empujó hacia un profundo abismo de recuerdos perdidos. Ciegos destellos de imágenes se agolpaban en mi mente, y comprendí que estaba siendo arrancado de la realidad. La figura oscura que emergía de la combustión representaba no solo mis miedos, sino también mis más oscuros deseos ocultos. El sacrificio no es una opción, es una necesidad, resonó su voz, profunda y resonante, como un tambor de guerra en mis oídos. A medida que los ecos de su risa se perdían entre las llamas, sentí que algo dentro de mí se rompía, como el cristal que cae de un estante. El espectáculo de las llamas devorando mis recuerdos se tornó un vórtice de agonía, donde revivía el momento en que perdí a mi madre, su rostro difuminado por las lágrimas de desesperación cuando caí en un abismo de condena, una ráfaga de viento ardiente me empujó hacia atrás, y caí de rodillas. La figura oscura sonrió al verme caer. No te importa el sacrificio, ¿verdad? Es solo una ilusión, una máscara que cubre a la verdadera bestia que llevas dentro. Las sombras alrededor comenzaron a murmurar, y me di cuenta de que cada uno de ellos era una víctima de sus propias decisiones, al igual que yo. Sus rostros se torcieron, la desesperanza se tornó tangible, y el eco de sus lamentos se fundió en un grito atroz. La atmósfera se tornó densa, el aire pulsó con una energía eléctrica que hizo que mi piel se erizara. ¿Es esta tus deseos más profundos, niño de la luz? La voz de la figura resonó, mezclándose con los susurros de las sombras, creando un coro desgarrador. ¿Quieres más poder, más recuerdos, o tal vez destruir todo lo que amas para volver a empezar? Antes de que pudiera responder, una sombra se destacó del grupo, era una niña, su rostro bañado en lágrimas. Ayúdame, suplicó, extendiendo su mano hacia mí. Su fragilidad contrastaba con el horror que me rodeaba. Era la misma fuerza que había sentido en la luz, pero ahora se sentía como un grito de socorro en medio de las llamas. ¿Te atreverías a rescatarla?, preguntó la figura oscura, sus ojos fulgurantes desvelando un entendimiento profundo de mi conflicto. ¿O simplemente te conviertes en lo que siempre temiste, un sacrificio sin el coraje de luchar por aquellos que aún viven? Basta,
grité, intentando contener el torrente de emociones que amenazaban con devorarme. La imagen de mi madre, de la niña, de todo lo que había perdido atravesó mi mente. ¿Pero quién era realmente esa niña? Era una ilusión creada para alterar mi decisión. Las llamas comenzaron a girar, formando un océano de fuego que se entrelazó con el tiempo, y no podía desenredar el hilo de la verdad. Con cada segundo que pasaba, las sombras alrededor comenzaban a acercarse, su ansia palpable. Elige, elige, murmuraban en una cadencia inquietante. La figura oscura se fue acercando, su forma desvaneciéndose en el aire caliente, transformándose en una marea negra que colisionaba con mi voluntad. En un instante de confusión y desesperación, sentí que era uno con las llamas, me devoraban y a la vez iluminaban un camino oscuro esbozado ante mí. Estaba perdiendo el control, y con cada latido, la niña en mis pensamientos luchaba por ser rescatada, y entonces sucedió, un grito desgarrador retumbó en el aire. No era mi voz, sino una que nunca había escuchado antes, y sin querer me giré hacia el abismo del fuego. Esos ecos me hicieron tambalear, mientras la oscuridad se lanzaba hacia mí como un golpe salado. Con un acto reflejo, extendí la mano hacia la niña, dispuesto a arriesgarlo todo, solo para que un torrente de oscuridad me empujara hacia atrás. No puedes salvar a los que están perdidos, solo te traerán a ti, rió la figura oscura, y mientras la libertad se me escapaba entre los dedos, la imagen de mi madre apareció de nuevo, pero esta vez con ojos vacíos entre la penumbra. ¿Qué elegiste de verdad?, susurró, con un tono que atravesó todo mi ser, y el horror de lo inevitable comenzó a precipitárseme. El aire se tornó helado repentinamente, y las sombras se agitaron en un frenesí, acercándose cada vez más, a punto de devorar mi existencia. Instintivamente, comprendí que ya era demasiado tarde, y una revelación me golpeó como un puñetazo. Lo que realmente estaba sacrificando no era algo tangible, sino el último destello de mi humanidad. Mientras caía en el abismo oscuro, rodeado de una multitud de ecos y voces, solo pude pensar, pero ¿qué elegí realmente? Aunque ya no había respuesta. El instante se detuvo, como si el tiempo mismo supiera que había llegado el momento de la verdad, una verdad tan oscura que las propias sombras retrocedían ante ella. Caí en un silencio ensordecedor, en un abismo de asfixiante desolación, donde el eco de mis decisiones resonaba en cada rincón de esa oscuridad sin final. La risa de la mujer pálida reverberaba en mis oídos, un canto siniestro que se fusionaba con las súplicas de las almas perdidas, formando un tejido de desesperación que me envolvía. No había sido solo un sacrificio, había sido una lección de vida o muerte, pero la carga de esa decisión se alzaba ante mí como un penoso recordatorio de lo que había dejado atrás. En un giro cruel, las sombras comenzaron a manifestarse de nuevo. Eran mis seres queridos, no como lo recordaba, sino como visiones deformadas por la culpa y el dolor. Mi madre, atrapada en una marea de llantos silenciosos, al igual que el niño cuya figura errante clamaba en la penumbra, por ayuda, redención. La mujer pálida apareció frente a mí, su rostro adornado por una sonrisa que emanaba tanto sufrimiento como satisfacción. Anthony, has venido a buscar respuestas, pero lo que encontraste fue tu verdadero yo. Sin embargo, la historia no terminará aquí, dijo, su voz un susurro que me heló hasta los huesos. La tormenta de las almas perdidas a nuestro alrededor se intensificó, y comprendí que, en mi búsqueda de verdad, me había convertido en la llave de un ciclo interminable. El dolor de la lección resonó en mi pecho, y supe que no podía escapar. Estaba atrapado en un relato que no solo era mío, sino que era un eco ancestral de aquellos que habían sido reclamados por esta oscuridad. Las sombras a mi alrededor comenzaron a girar, formando lienzos titilantes que delineaban la historia de cada sacrificio, cada vida que se había llevado a cabo para alimentar esta maldición. El pueblo, mis raíces, sus habitantes, todos estaban entrelazados en un destino que apenas iniciaba. Solo los elegidos pueden romper el ciclo, me susurró, como un veneno sutil, mientras el viento frío aumentaba su ferocidad. Y tú serás el siguiente, si no actúas.
Solo hay una opción. El aire se tornó espeso, pesado como plomo, mientras las sombras se retorcían en torno a mí, un vórtice de desesperación alimentando su furia, y fue entonces que comprendí, la maldición no era solo sobre el sacrificio, sino sobre el poder que otorgaba. Al elegir, no solo estaba condenando a otro, estaba abrazando el oscuro legado de aquellos que habían venido antes que yo. Una revelación escalofriante me invadió, y el horror se asentó junto a mí como un viejo amigo. Era un regreso a casa en la forma más aterradora. Así que tu respuesta es que no puedes dejar que continúe. El eco de mi propia voz resonó, no como un grito de libertad, sino como una súplica de rendición. Las figuras en las sombras comenzaron a atarse a mí, como si estuvieran esperando un nuevo rey de la oscura eternidad. No, Anthony, tu destino ya ha comenzado, dijo la mujer entre risas melancólicas. En un último intento de liberarme, miré hacia el lejano haz de luz que aún titilaba a lo lejos. Era la única salida, pero sabía en el fondo de mi ser que, al elegirla, mi libertad vendría a un costo impensable. El sacrificio no es una opción, es una necesidad, resonó la voz del eco, mientras tantas almas en pena me miraban con esperanza y terror. La brisa helada ahora parecía elevar sus gritos, y el tiempo comenzó a desvanecerse. Apreté los dientes, y cuando la mirada de mis seres queridos se perdió en la bruma, decidí. La oscuridad me arropó, como sabiendo que había elegido partir, no como quien escapa de una desgracia, sino como quien se lanza de cabeza al abismo. Entonces, que el ciclo comience de nuevo, proclamé, mientras la luz se escape de mi ser, y al despedirme de mi humanidad, el pueblo en llama resplandecía ante mis ojos, pero al dar el paso, una última visión cruzó por mi mente, la verdad que nunca deseé saber, la luz se tornó sombría. En su esencia. Y los ecos de mis elecciones resonaron aún más fuertes mientras la negrura se tragaba mi ser, el primero nunca desaparece, sino que se convierte en parte del eco perpetuo, y ahí, en medio del horror, mientras el ciclo comenzaba a repetirse, entendí que la oscuridad no solo es el fin. A veces, es el comienzo de algo mucho más aterrador.